Muy buenos días, un gusto estar nuevamente con ustedes. Un servidor Jorge Hidalgo les manda un saludo desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac y desde nuestro Human Communication Lab. Hoy, en nombre de nuestro director, el maestro Josu Garrix, les mandamos un cordial saludo. Vamos a tener una sesión muy interesante en este espacio de diálogo, interacción y sobre todo de reflexión en torno al mundo de la comunicación y la cultura digital. Me acompaña como todos los viernes nuestro querido doctor Alejandro López Novelo. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, estimado Jorge. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos acompaña ya semana a semana con estos webinars. Pues nada, pues hoy es un día, me parece, será una mañana bastante enriquecedora, ¿no? Con la temática que vamos a abordar, o mejor dicho, que abordará nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Padilla Monroy. Y pues nada, bienvenidos. No, y sobre todo con un tema más que relevante, Alejandro, porque como bien lo hemos comentado a lo largo de todos estos años que hemos estado haciendo este seminario permanente para tratar de entender los desafíos que se presentan al territorio de la comunicación, pues hemos visto cómo se ha vuelto fundamental la comprensión de varias cuestiones. Uno, el tema de la convergencia digital como una constante, donde la convergencia digital no hay que entenderla únicamente desde el aparato tecnológico, ¿no? Sino que hay que entender como una convergencia múltiple donde tenemos convergencias de audiencias, convergencias de mercados, convergencias culturales, étnicas, raciales, donde las estructuras económicas, políticas, culturales de las distintas realidades que tenemos en los múltiples países en los que vivimos en toda esta región, pues se han visto afectados sobre todo por este tema de la tecnificación y, como bien nos lo va a decir el doctor Juan Carlos Padilla, el tema de la aceleración tecnológica, ¿no? Hemos comentado cómo hemos migrado de la era agrícola, la era industrial, la era de información, ahora esta era exponencial, donde justo la aceleración de las tecnologías, pues de alguna manera promete o prometió en su momento niveles de bienestar, niveles de inclusión, niveles de igualdad, prometía la tecnología romper todas las brechas, que íbamos a tener un mundo más justo, más solidario. Y lo que hemos visto desde la incursión de la era de la información es que paradójicamente ni las brechas se cortaron, ni se redujeron esos estándares y esas situaciones, sino que al contrario, las brechas cada vez son más profundas, más violentas, más corporativas, tienen que ver con más fenómenos de exclusión. Y hoy por eso me parece relevante el tema que nos va a ayudar precisamente el doctor Juan Carlos Padilla a reflexionar, porque como bien acota él en su título, desde esta revolución que se prometía, la pregunta es, ¿realmente estamos llegando a estadios cada vez más justos, solidarios, prometedores, mucho más humanos, o pareciera que esta lógica es revertida, ¿no? Por la tecnología, y que en lugar de acercarnos nos aleja, en lugar de humanizarnos nos deshumaniza, en lugar de tener en el centro, como lo prometen desde el user experience, a la persona en el centro. Al contrario, lo que más golpea es la dignidad humana en todos los ámbitos, ¿no? Desde, lo decíamos, desde el ámbito social, económico, político, y ahí pues vamos a tener un gran tema. De verdad, muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar aquí con nosotros en esta sesión. Nos era muy importante para nosotros tener tu voz, ¿no? Poder escucharte. Sabemos que es parte de tu línea de investigación y sobre todo con esta formación filosófico-humanista que tú traes para reentender y recuestionarnos el mundo de la tecnología, pues nos va a ayudar muchísimo en este seminario. Agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo ahorita en este espacio digital, tanto en Zoom como en las redes sociales, así es que les agradecemos que vayan preparando por ahí preguntas, inquietudes alrededor de la temática, porque después de que Juan Carlos nos haga su exposición, pues vamos a tener un espacio de conversatorio. Así es que, Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Aprecio mucho a la Facultad de Comunicación en el área de posgrados, al Human and Not Human Communication Lab, particularmente a ti, Jorge, y a Alejandro por la invitación y la oportunidad de poder platicar de este tema que sí me parece muy relevante y que además me gusta mucho, y poderlo compartir en este importante foro. No, al contrario, Juan Carlos, y yo creo que de verdad el tener la posibilidad de hablar
de las multibrechas, hablar de las exclusiones y las desigualdades que presenta la tecnología es fundamental, ¿no? Porque podríamos tener dos posiciones para hacer este abordaje de la cultura digital, irnos por la fascinación tecnológica y este determinismo tecnológico y atribuirle magia y maravillas a la tecnología que no las tiene, o irnos por el otro extremo radical, ¿no? En esta lógica de apocalípticos integrados, ¿no? Y satanizarla y cuestionarla. Sin embargo, creo que hoy la posición crítica ante el fenómeno de la digitalización es fundamental para poder apreciar y distanciarnos de este tipo de fenómenos, ¿no? Yo siempre hablo y digo que es una maravilla decir que, entre comillas, nuestro país ya rebasó el 80% de la penetración de Internet, y uno dice, pues qué pena que en este país 20% de los mexicanos estén excluidos. Pero digo, no, a mí me preocupa más saber que el 80% que dice tener acceso a las tecnologías de información y está en Internet, no esté cambiando el mundo, como decíamos, que era la gran promesa de Internet. Entonces, pues allí está la falacia, ¿no? Decir, ¿para qué me sirve estar en un ámbito de extrema aceleración tecnológica cuando la infopobreza, las infodesigualdades, ¿no? Las brechas digitales hacen más largas las distancias entre las otredades, ¿no? Entre el mismo sujeto, pues entonces, ¿qué fue lo que vino a traernos la tecnología, ¿no? Y creo que esa es una reflexión profunda que amerita un distanciamiento crítico y pues nuevamente gracias, Juan Carlos, por estar aquí con nosotros para dialogarlo. Y bueno, pues le cedo la palabra a Alex para que quien no te conozca, Juan Carlos, sepa un poco más de tu trayectoria, vean cuáles han sido tus líneas de investigación y por qué era para nosotros tan importante tener este diálogo. Muchas gracias, Jorge. Pues nada, como bien lo decías, me parece que con el invitado que tenemos el día de hoy, reflexionaremos, ¿no? De manera crítica sobre los temas que pues tendrían que ser cotidianos, pero que no lo son, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados a usar la tecnología. Cotidianos, que no lo son, ¿no? Con esta... Estamos acostumbrados a usar la tecnología. Alguien tiene su micrófono abierto, pero bueno. Sí, que estos temas que son importantes, que tendrían que ser cotidianos, que no lo son, y que al final del día, pues, son de suma importancia, y como usamos tecnología, creemos, ¿no? Que hemos dado el salto al siguiente nivel, ¿no? De usuarios, de acceso, de apropiación, etcétera. Y platicar con Juan Carlos, pues, siempre es una experiencia sumamente interesante, ¿no? Siempre tiene ideas críticas, ¿no? Siempre tiene una lectura profunda sobre estos temas. Y nada, es un tema que pues, hemos dialogado, o los que tenemos la fortuna de convivir con Juan Carlos todos los días, pues lo dialogamos durante todo su doctorado, ¿no? Esas ideas que han ido evolucionando y que han ido haciéndose cada vez más complejas y que hoy nos compartirá. Pero bueno, pues es un gusto tenerte aquí, Juan Carlos, y para las personas que nos acompañan, pues le daremos una breve semblanza de nuestro invitado. Juan Carlos Padilla Monroy es licenciado en Comunicación y maestro en Historia del Pensamiento por la Universidad Panamericana, así como doctor en Filosofía por la Universidad Anáhuac, México, donde trabaja como coordinador de área académica en la Facultad de Comunicación desde el año 2015. Anteriormente se desempeñó como coordinador del área de Humanidades y Comunicación Institucional en la Prepa UP, donde coordinó el 90º y 11º Congreso de los Jóvenes. Entre sus trabajos académicos se encuentran, y mencionaré solamente los dos últimos, que me parece, bueno, el último, mejor dicho, más allá de los que puede tener Juan Carlos, porque me parece que es el más rico y es el que compartimos durante toda su estancia doctoral, que es Los bordes del tiempo, una crítica a la teoría de la aceleración social de Hartmut Rosa, tesis doctoral en 2021, que se publica como libro en la editorial NUN, tomando el nombre de Los bordes del tiempo, ¿no? Y aquí cabe destacar que, pues, me parece que si hay un experto en Hartmut Rosa en México, pues ese es Juan Carlos, ¿no? Entonces, me parece que también nos compartirá varias ideas del pensamiento, ¿no? De Rosa, que también son muy interesantes. Y bueno, Juan Carlos fue director de la revista Utopía, el mejor de los mundos imposibles, y actualmente escribe para la revista Pretextos Literarios por escrito, además de ser colocutor en la versión radiofónica de la revista. Querido Juan Carlos, te damos la bienvenida y es un gusto tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación y pues, si me lo permiten, doy comienzo a esta, pues sí, a este tema y a este abordaje de aceleración tecnológica más concretamente. Me gustaría comenzar por
Siempre tengo la intuición de que el arte y la literatura se anticipan al tiempo y el futurismo, esta vanguardia artística que surge en Italia, que quedó medianamente localizada en esta región europea, una de las, pues, no de las primeras, pero sí de las que dio alimento a las vanguardias artísticas, provocó una ola de aceleración propia de la época. ¿Qué decían estos artistas? ¿Qué buscaban estos artistas allá por principios del siglo pasado? Tiene más de 100 años esta vanguardia artística. Y lo podemos ver en las imágenes. Una mujer bajando las escaleras y de lo que se trata es de reflejar ese movimiento, el estrépito de un paracaidista que va cayendo, esta búsqueda de la velocidad, este nuevo siglo que prometía mucha revolución tecnológica, una motocicleta a toda velocidad, donde lo importante no es el rostro de quien va en la motocicleta, sino esa velocidad que en diferentes matices de grises nos invita a imaginar, porque no deja de ser únicamente una pintura. ¿Qué decían estos personajes, estos artistas? El Manifiesto Futurista se publica en 1909. Su máxima expresión en el manifiesto será aquella de un automóvil rugiente que parece correr sobre metralla es más bello que la victoria de Samotracia. Es el abandono del arte como se conocía para darle paso a algo nuevo, a algo que se abrazaba, que tenía que ver, como bien se menciona allí, las lunas eléctricas, es decir, la luz finalmente, los puentes, las locomotoras, los aeroplanos. Dice que el tiempo y el espacio murió ayer, son expresiones específicas de este manifiesto futurista. Nosotros ya vivimos en el absoluto, hemos creado la eterna velocidad omnipresente. Este manifiesto, que es finalmente publicar las ideas que tienes, esta revolución técnica, histriónica, propia de la época, es quizá una de las causas, lo podemos ver como una ola de aceleración, cuyas consecuencias quizá estamos pagando 100, 120 años después de su proclama. Ahí los nombres de estos artistas, Buscioni, Marinetti, Corra, casi todos italianos, no exclusivamente italianos. ¿Y por qué quise comenzar con este aspecto? Porque arte y literatura son las primeras en darse cuenta. Y hace 100 años se proclamaba, como mencionaba Jorge al inicio de esta transmisión, de este webinar, se abraza mucho la tecnología ha prometido muchas cosas. Sin embargo, tenemos que ver con ojo crítico lo que ocurre y por eso decimos que quizá estamos viviendo las consecuencias. Quisiera presentar brevemente precisamente a quien ha logrado configurar una teoría que tiene que ver con la aceleración y por qué vivimos como estamos viviendo. La gran pregunta que se hace Hartmut Rosa es, ¿qué es una buena vida y por qué no la tenemos? Y a partir de esta idea empieza a tejer su teoría de la aceleración social, de la que voy a estar platicando, particularmente la categoría que nos atañe el día de hoy, que es la de la aceleración tecnológica. Hartmut Rosa me parece que ofrece una explicación sociológico-filosófica al fenómeno de la aceleración social, mismo que él desarrolla. Y trata de explicar esta situación de por qué vivimos o sentimos que vivimos cada año más rápidamente. ¿Por qué tenemos la sensación de que el tiempo se nos está escapando, de que ya está terminando septiembre y creíamos que apenas empezaba el 2023? Dentro de la obra de Hartmut Rosa, que tiene que ver con la aceleración social, ahí ofrezco las portadas de sus últimos libros: High Speed Society 2010, Social Acceleration 2013,
Resonance en 2019 y su más reciente trabajo que se tradujo como Lo Indisponible en el año 2021. Es un autor que me parece que debemos considerar en muchos aspectos, entre ellos precisamente el tecnológico. Tuve oportunidad de presentarlo en la Feria del Libro en el año 2018 a alguien a quien ya conocía. Poderlo conocer ya en persona es realmente una experiencia interesante. Muy bien. Quiero platicar un poquito sobre la teoría de la aceleración social para poder después entrar de lleno al aspecto de la aceleración tecnológica. Algunas ideas básicas sobre la teoría de la aceleración social. Una primera sería que esta aceleración, lo mencionaba también Jorge al inicio en su intervención, es que desde la revolución industrial, cuando empezamos a llevar a cabo actividades industrializadas, cuando empieza la industria, es cuando empieza a haber un cambio en la forma en la que vivimos. Tenemos la sensación de que el tiempo se va más rápido desde que hay revolución industrial. Una segunda idea importante, una segunda premisa es que esta es una aceleración sistémica. Si todo se acelera, todos nos aceleramos con todo y este se vuelve una especie de circuito, de ciclo que ya veremos si tiene o no una posible reducción o si se puede llegar a detener. Se acelera el amor porque tenemos más relaciones con otras personas en la vida, se acelera la vida, vamos a hablar de eso, se aceleran los discursos, se aceleran los cambios políticos, se acelera el número de trabajos, de empleos que vamos a tener en una vida. El cine se hace cada vez más corto, el entretenimiento tiene que ser breve, tiene que ser corto, y bueno, si todo esto ocurre en todos los niveles, tenemos este fenómeno de aceleración continua o aceleración sistémica, como se le podría llamar. Es verdad que no es una aceleración constante. Cuando platicamos sobre el manifiesto futurista, es una ola de aceleración, una vorágine, una generación que tiene deseo de esta revolución tecnológica concretamente, más bien adaptada al motor, a los combustibles, a los tanques, a ese tipo de velocidad. Y después de esa ola viene como un momento de aplacamiento, un momento de reflexión. El día de hoy vivimos otra ola, el ChatGPT es una nueva ola de aceleración, a partir de la cual empezará a haber resistencia, por eso dice Hartmut Rosa que es como un oleaje, suelta la ola, se despliega y después hay una especie de fricción, de freno, de reflexión antes de que venga una nueva ola de aceleración. Y creo que podemos identificar y podríamos hacer un tratado sobre cuáles han sido las diferentes olas de aceleración y cuáles han sido sus impactos a lo largo del tiempo. Otra idea fundamental es que no hay algo que lo acelere todo, pero hay muchas cosas que se aceleran. Brevemente mencionaré cuáles son los motores que alimentan esta aceleración, pero bueno, se acelera la velocidad de un atleta en un competidor de 100 metros planos, las comunicaciones son cada vez más rápidas y más efectivas, los transportes también avanzan cada vez con mayor rapidez, es fascinante poder ir en un tren de alta velocidad, pero no todo puede ser acelerado, o al menos eso se quiere creer. Un embarazo difícilmente pueda ser acelerado. Existen, por supuesto, casos de gente que nace a los 8, a los 7 meses, incluso a los 5. Después hay que meterlos en incubadoras para acelerar el proceso de crecimiento del bebé y que pueda pues, desarrollarse favorablemente, pero en principio no se puede acelerar. Las estaciones del año, siempre hay algunas variantes. Ahorita está haciendo, bueno, entre calor y frío, de repente parece que se atrasan o se adelantan las estaciones, pero no podríamos pretender en primavera tener un invierno o viceversa. El proceso educativo es una buena cuestión. Hay alumnos brillantes de corta edad que ya están en la universidad, son casos muy extraordinarios, pero en principio el proceso educativo, el proceso integral educativo requiere de un tiempo para poderse llevar a cabo.
E incluso algunas cosas se van a ralentizar. El tema del tránsito es importante, porque mientras tenemos autos cada vez más rápidos, con botones para ponerle nitro, pues en realidad no podemos avanzar más rápido. Apenas la velocidad promedio de un automóvil es de 25 kilómetros por hora, y creo que habría que volverlo a medir, porque yo creo que vamos cada vez más lento en esta Ciudad de México al menos. Y otras van a resistir, como las enfermedades, que quisiéramos salir rápido de nuestra enfermedad. En realidad no podemos hacer eso, tenemos que esperar que el cuerpo sane, que el cuerpo se pueda recuperar en el ritmo y en el tiempo que necesite el cuerpo para poderse recuperar. Ya con estas premisas, me animo entonces a dar una definición de lo que es aceleración social. Podemos definir aceleración social como el número de actividades por unidad de tiempo. Esto empieza a darnos una idea. Número de actividades por unidad de tiempo. ¿Por qué sentimos que la vida se nos está yendo entre las manos? Porque cada vez llevamos a cabo mayor número de actividades. Y entonces hay tres categorías que distingue Hartmut Rosa sobre la aceleración. Y me voy a enfocar principalmente en la aceleración tecnológica, y necesitaré mencionar por qué esta aceleración tecnológica va a tener una consecuencia en nuestras vidas cotidianas. Mencionaba el doctor Alejandro López Novelo que tendríamos que hablar cotidianamente de estas cosas, y pues, no son tan cotidianas como quizá deberían. Por eso me voy a animar a hablar ligeramente también de la aceleración del ritmo de la vida. ¿Cómo definimos aceleración tecnológica en estos términos? Como un aumento en la velocidad propiamente de los medios de transporte, de las comunicaciones y de la producción. Y por eso tiene sentido en un foro como este hablar de aceleración tecnológica, principalmente en temas de comunicación. Hay otra categoría que será la aceleración del cambio social. Cada vez se producen más rápido los cambios sociales, y esto traerá una consecuencia en nuestra vida cotidiana, que es la aceleración del ritmo de la vida, que es la sensación que tenemos de que la vida se nos va entre las manos, que cada año pasa más rápido, que no nos da tiempo de vivir nuestras existencias mismas. Para tratar de hacer un trabajo más crítico y no irnos a ninguno de los extremos, tenemos que ver el lado positivo también de la aceleración tecnológica. Y grosso modo, se puede decir que se puede hacer más trabajo en menos tiempo. Trato de compartir ahí una imagen de aprendices de la industria textil en plena revolución industrial en Inglaterra. Se pueden producir más cantidades, volúmenes de lo que sea, gracias a las tecnologías. Más actualmente, las tecnologías, sobre todo las de comunicaciones, nos pueden brindar mucho mayor alcance, mucho mayor potencial en el envío, recepción e interacción de mensajes. Estos son efectos positivos de la aceleración tecnológica. Consecuencias, me gusta distinguir los efectos a corto o mediano plazo de las consecuencias que serán a largo plazo. Pues el día de hoy hablamos de Smart Cities, hablamos de poder tener un cerebro en la casa que pueda llevar a cabo todas las funciones propias del hogar y un sinfín de etcéteras. No quiero indagar demasiado en ello, creo que es algo que está muy presente en la vida cotidiana, en las entradas de redes sociales, en todo esto, que es parte de ese alcance y de ese potencial que tiene como efecto positivo la aceleración tecnológica. Veamos algunos aspectos del otro lado, porque también hay efectos y consecuencias negativas por la aceleración tecnológica, que es con las que debemos tener cuidado y por las que tenemos que hacer un justo juicio, un criterio. Aquí me pongo un poco más filosófico, pero ocurre una cosa un poco extraña que tiene que ver con la ruptura del espacio y del tiempo cuando usamos las nuevas tecnologías, particularmente las relacionadas con la comunicación.
A esto le podemos llamar una desincronización. Ahorita voy a indagar un poquito más en ello, solo las voy a mencionar de momento. Las redes sociales, que deberíamos llamarles servicios de red social, porque en realidad no fomentan redes, únicamente dan conexiones, se configuran como no lugares, es decir, esta desincronización. Somos, diría Martin Heidegger, seres en el mundo que somos y estamos. En este momento cada quien está en el lugar en el que está y no está en otro lugar, porque aunque estamos hechos de átomos y moléculas, tampoco somos como electrones y podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, aunque quisiéramos hacerlo, aunque la tecnología parece que lo va a permitir por ubicuidad, por omnipresencia. Y estos aspectos que pueden parecer positivos también tienen su lado negativo. La instantaneidad, vamos a hablar de contraproductividad, son fenómenos sociales que podemos apreciar como problemas individuales producto de esta aceleración tecnológica. A largo plazo, solo por mencionar una consecuencia, pues esto provoca desigualdad social, porque no todas las personas pueden ir al mismo ritmo ni tener accesos. Se mencionaba también al inicio, hay 20% de la población en México que no tiene acceso a Internet. Esto provoca desigualdad social. Quien no tiene acceso a Internet no puede aspirar a muchas cosas que ofrece la vida. Entonces, la desigualdad como una consecuencia también de la aceleración, y por eso tenemos que hacer este criterio. Voy a tratar de desglosar un poquito estos aspectos negativos. El primero de ellos tiene que ver con esta desincronización espacio-temporal. Bueno, más allá de ofrecer una imagen de la cinematografía que me parece sensacional en Blade Runner 2046, donde un ser virtual quiere estar en el lugar de un ser real, me parece una metáfora bellísima de lo que nos ocurre hoy en día, que es lo que ocurre en la otra imagen. Cuando alguien está hablando por teléfono, ¿dónde está realmente? Por eso se dice que hay una desincronización, hay un desfase. Ese individuo está presente en un lugar, pero está en otro lugar simultáneamente y quizá en un tercero, en un segundo lugar donde le están escuchando. Y en un tercero, en ese lugar virtual, que es lo que está ocurriendo en este momento a través de este webinar, en el que pues, cada quien está donde está. Y al mismo tiempo, estamos en un espacio que dejará de existir en el momento en que se acabe la sesión. Esto es la desincronización. Si nosotros nos movemos a gran velocidad en un tren, podemos ver que los objetos cercanos se deforman. Solemos separar espacio y tiempo como si fueran dos cosas diferentes, pero en realidad, como la inteligencia y la voluntad son algo que tienen que estar unidos, vinculados. La voluntad es inteligente, la inteligencia es voluntariosa. El espacio es temporal y la temporalidad es espacial. Y eso se está rompiendo con las nuevas tecnologías, particularmente las de comunicación, que empiezan a desincronizar, que empiezan a permitirnos estar en dos lugares al mismo tiempo, pero una persona dividida, una persona separada, en realidad no está en ningún lugar, y ahí hay un riesgo. Esta idea de los no lugares en los que se terminan configurando los servicios de red social, la red que sea, dirá Zygmunt Bauman, sociólogo polaco, que falleció hace relativamente poco tiempo, se configuran como no lugares. Y estos no lugares no están en ningún lugar, no están en ningún espacio. Es difícil conseguir relaciones si no estamos en un mismo espacio. Por eso debemos decir que no son redes sociales, porque no tejen redes, tejen conexiones, nos permiten conexiones, pero no relaciones. El caso emblemático es el que menciona Byung-Chul Han. Yo en este momento estoy viendo la cámara
de la computadora, ustedes podrían ver mis ojos, pero si yo quisiera voltearlos a ver abajo o a un lado donde tengo otra computadora, no es posible un intercambio visual en este tipo de redes. Cuando yo leo o veo una entrada de Instagram, en realidad estoy y no estoy con esa persona a la que le estoy dando like o a la que le estoy diciendo que no me gusta su exposición. Otra de las variables que se pueden trabajar cuando hablamos de aceleración tecnológica será el término de instantaneidad, que parece que se refiere a algo muy rápido, a un lapso muy breve, pero nos dirá el mismo Zygmunt Bauman que es en realidad ausencia como factor de acontecimiento. Perdemos el espacio. Cuando vamos de vacaciones en automóvil de un lugar a otro, parece que el viaje ya no se disfruta. Lo que queremos es llegar al otro lado. Y el espacio que hubo que recorrer, el tiempo-espacio del recorrido, se vuelve en realidad inexistente, se vuelve poco apreciado. Y claro, por eso sentimos que en la vida tenemos menos experiencias vitales. Dice que la casi instantaneidad de la época del software augura la devaluación del espacio, y es que en efecto lo hace. Si estamos viendo el reel en Instagram o videos en TikTok, realmente sentimos que es tan rápido que no hemos perdido tiempo. El problema es que se vuelve esto un vicio de tal magnitud que podemos perder 1 o 2 horas tonteando en servicios de red social o, como se menciona ahí también, los videojuegos satisfacen la necesidad del uso de manera instantánea, de modo que sentimos que no se nos va el tiempo. Cuando volteamos a ver el reloj, ya se nos fueron varias horas. Un poco para argumentar este mismo aspecto de cómo la literatura y el arte siempre van anticipados a la época, esta cita de Alicia en el País de las Maravillas, específicamente Alicia a través del espejo de Lewis Carroll, donde le dice la reina de corazones a Alicia, ¿lo ves, Alicia? Aquí requiere que ahora corras tan rápido como puedas para permanecer en el mismo lugar. Si queremos ir a otra parte, si queremos llegar más lejos, si queremos ser mejores, debemos correr al menos el doble de rápido. Las personas que se mueven y actúan más rápido son las que se acercan a la instantaneidad del movimiento, son las personas dominantes. Son los influencers, son los que tienen el poder. Entonces es una invitación constante, una invitación sistémica a acelerar nuestros procesos para poder mantenernos en la carrera, en la competencia, para llegar a, eso sería lo interesante, a dónde nos conduce la aceleración de la tecnología. Solo por mencionar otros y ya poder dar paso a lo siguiente y no robar demasiado tiempo, sobre todo si hubiera preguntas. Iván Illich. Iván Illich, filósofo, sociólogo húngaro, va a desbordarse. Él estuvo en México, hizo un centro de investigación en Cuernavaca, alternativo, muy interesante. Él habla de la contraproductividad, donde dice que el problema es que la tecnología se está convirtiendo en fin en lugar de ser un medio. Cuando un teléfono celular se convierte en el fin, yo lo necesito tener para mantenerme en la competencia, no se vuelve una herramienta, entonces se vuelve contraproductiva. Cuando una herramienta crece más allá de cierta intensidad y se transforma en fin y no en medio, pierde esa utilidad, o bien, que es lo que está pasando mucho hoy, provoca más trabajo del que prometía quitar, porque el celular, la computadora prometen ahorro de trabajo, porque la tecnología promete ahorro de trabajo, pero al mismo tiempo multiplica el trabajo. Y es ahí donde la aceleración tecnológica entra en juego. Número de actividades por unidad de tiempo, y la tecnología está provocando más actividades de las que prometía acelerar o cambiar. Por eso perdemos tanto tiempo y por eso sentimos que el tiempo se nos va entre las manos. Hablar de ubicuidad y omnipresencia, y traigo aquí a colación la ganadora del Oscar, que promete esto. Esto es una idea muy del entretenimiento, la idea de los multiversos posibles, el poder estar aquí y en otro lugar, poder ser una y muchas personas, es hacia donde está apuntando el mundo.
hacia donde apunta el metaverso, hacia donde apunta la exploración espacial, hacia donde apuntan los chips insertados en cerdos o en seres humanos. Y aquí comparto una experiencia triste. El día que México pierde el partido del Mundial contra Brasil, parece que fue 2016, fallece un compañero mío de la secundaria. Y este compañero de secundaria, pues nada, es una tragedia, sobre todo la forma en que murió. Pero recuerdo que meses después, por ahí de febrero, esto fue en junio, julio, en febrero empiezan las felicitaciones a partir de las redes sociales por el cumpleaños de este excompañero fallecido. Y es que tenemos un derecho al olvido. El problema de la ubicuidad, que es la posibilidad de estar y no estar, y de la omnipresencia, que sería la de estar en todos lados, es que en realidad no estamos y que no se fomentan realmente relaciones, se fomentan conexiones. Mucha gente a la fecha no se ha enterado que este compañero ya falleció y se le sigue felicitando en redes sociales a pesar de que no responde, porque en realidad no hay respuestas. Lo que tenemos en conexiones son likes, pero eso son cuestiones que ocurren, que están ahí presentes, pero en las que no estamos. Como seres naturales estamos aquí y ahora. Por eso esta división, esta separación, esta desincronización del espacio y del tiempo, pues nos procuran más bien un malestar pues social. Yo no creo que sea agradable pues recibir felicitaciones de alguien que ya no está. Esto es una invitación también para personas que tengan redes sociales, pues dejar las claves a alguien conocido para tener derecho al olvido, ¿no? Porque parece que no se da esta situación. En fin, esto es un poquito lo que quería mencionar sobre aceleración tecnológica, aumento en la velocidad de transporte, medios de comunicación y producción. Esto es algo que también se mermó mucho en pandemia. El sistema Toyota, que funcionaba perfectamente, se ve roto por efecto de la pandemia y apenas estamos recobrando ese ritmo de producción que se tenía, por eso tardan tanto tiempo los automóviles o los teléfonos celulares en salir al mercado nuevamente, pues ya parece que se está regularizando. La aceleración tecnológica va a provocar pues, ciertas consecuencias, ¿no? Y por eso quiero platicar un poco sobre el ritmo de la vida. Hartmut Rosa se pregunta qué es una buena vida, por qué no la tenemos, y es que esta aceleración de la tecnología nos ha metido sistemáticamente en un ritmo de vida que ya no estamos logrando alcanzar, que no podemos vivir, que nos está agotando, que nos está cansando. Vivimos en la burocracia en general sí, un cansancio crónico, un cansancio sistémico, y tiene mucho que ver con la enorme cantidad de actividades que nos vemos obligados a llevar a cabo. Buscamos mayor número de experiencias en la vida cotidiana. A mí me decían de chico, tengo la idea de que había que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Y el día de hoy esa lista de cosas que tenemos que hacer en la vida pues se ha multiplicado. Porque parece que si no te has aventado de un paracaídas no has vivido, si no has viajado a todos los países y raspado en tu mapa los lugares que has visitado, es como si no hubieras existido, y pues, es prácticamente imposible para una persona, ni siquiera alguien que se dedica a eso, poder visitar todos los países del mundo. Pero es una pretensión y es una posibilidad que existe, y esa es la razón por la que aceleramos todos nuestros procesos vitales para poderlo alcanzar. Se habla del multitasking como esta capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Sin embargo, como especie cazadora que tenemos la vista al frente y no una vista panorámica, en realidad tenemos que prestar atención a lo que estamos haciendo, hacer 2 o 3 cosas simultáneamente. Aunque técnicamente sea posible, no podemos prestarle toda la atención que requiere. Por eso es horrible estar en una mesa donde, mientras estás conversando con las personas asistentes, al mismo tiempo estás chateando o escribiendo algún mensaje
o lo que fuera, no estamos prestando atención al otro. Y eso también provoca malestares sociales. Nos desesperamos porque no alcanza el tiempo para hacer todo lo que queremos. Esto es brutal, lo voy a parafrasear, pero es una idea terrible. Es horrible acelerar todos los procesos, sobre todo en el trabajo, en cuestiones familiares, en el quehacer del hogar. Aceleramos todo para que nos dé tiempo de hacer lo que de verdad queremos hacer. El problema es que no nos da tiempo de hacer todo. Y entonces, en lugar de hacer lo que queríamos hacer, terminamos solo haciendo eso que es urgente y no lo que es importante. Si a esto lo llevamos a largo plazo, lo triste es que terminamos viviendo una vida que no queremos vivir. Y es ahí donde tenemos que ser muy críticos con la tecnología, con la aceleración tecnológica. La metáfora que utiliza Hartmut Rosa es la de ser como un hámster en una rueda que está como haciendo ejercicio, eso es lo que dicen los niños. El hámster está haciendo ejercicio, pues en realidad está dando vueltas a lo inútil. Mi abuelo utilizaría otra metáfora, que es la del Sputnik 1, que es un satélite que estuvo probado para ver si podía darle vueltas a la Tierra, pues está nada más dando vueltas a lo güey. Eso hubiera dicho mi abuelo. Pues esto es lo mismo, que no sea una vida en la que vamos acelerando nuestros procesos sin mucho sentido o con un sentido quizá poco significativo para nosotros. Las consecuencias del ritmo de la vida son claros, quiero mencionar algunos. La reducción de horas de sueño. De la década de los 70 hasta el 2010, y me parece que ha incrementado otros 15 minutos, el número de horas de sueño a nivel mundial se redujo 30 minutos. Es decir, la gente hoy duerme menos de lo que hacíamos antes. Si se supone que la tecnología es una promesa para aligerarnos el trabajo, ¿por qué estamos durmiendo menos? Se dan mudanzas más frecuentes. Antes se podía tener 2 o 3 casas a lo largo de una vida, y el día de hoy se pueden tener 7, 8 espacios vitales a lo largo de una vida. El cambio que en 1989 comenzó en México con el fast food, el ingreso de McDonald's como una nueva forma de vender comida, de hacer comida, de comer rápido, donde prácticamente el tiempo que tardas en comprar el producto y que te lo dan es el mismo que tardas en consumirlo. Este fast food pues aceleró también los procesos vitales a grado tal que comemos más rápido, la ingesta es más rápida y esto tiene también consecuencias fisiológicas. No es posible en este foro hablar de toda la teoría de la aceleración social de Hartmut Rosa, pero sí quisiera solo mencionar, hay un motor económico alimentado por la competencia, hay un motor cultural que está incentivado por una promesa de eternidad. No estamos pensando nunca en la muerte, estamos tan distraídos que no pensamos en eso y no creemos que el tiempo se vaya a acabar, aunque nuestro tiempo es limitado. Sí quiero resaltar el motor estructural. Y el motor estructural no es otro sino esta idea de que si todo en la vida se va acelerando, todo se acelera, todos nos aceleramos, y esta es una vorágine que no sabemos, velociférica, diría Goethe, que no sabemos dónde va a terminar. Los sistemas se aceleran, acelera su complejidad, y es cada vez más difícil pues, buscar una salida, saber hacia dónde vamos. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Será posible hacer un uso de la tecnología sin acelerar el ritmo de nuestra vida? Este es el quid de la cuestión. ¿Es posible usar la tecnología sin mermar nuestras existencias? Es la gran pregunta para la que hay respuestas varias, completas, me parece que ninguna. Si hay una aceleración, lo opuesto a una aceleración sería una desaceleración. Podríamos identificar 4 formas de desaceleración social. Sin embargo, y este es un fenómeno interesante, el problema de la desaceleración es que la desaceleración existe en física solo cuando hay un
evento inicial de aceleración. Hasta que no empujo o no doy una inyección inicial de movimiento a un objeto, no existe algo que se le resista. Porque existe la aceleración, existe la desaceleración. La desaceleración no existe por sí sola. Eso quiere decir que no son fuerzas en balance, que la aceleración siempre será mayor a la desaceleración. Tampoco quiero, porque no podemos explicarlo todo en este webinar, indagar sobre todas las formas de desaceleración. Las quiero mencionar. Existen límites naturales de aceleración. Un cuerpo humano me parece que no se puede mover a la velocidad de la luz. No es posible lograr una competencia de 100 metros planos donde el ganador corra 100 metros en 5 segundos. Es naturalmente imposible. Es verdad, esto es un aspecto interesante a atender. Hay lugares menos acelerados que otros. Por eso es que la gente se muda de las grandes ciudades a las ciudades más pequeñas. El fenómeno hoy es irse a vivir a Querétaro. Luego Querétaro se va a llenar y va a haber más actividades por unidad de tiempo y la gente se va a mudar a otros estados, Puebla quizá, Tlaxcala. La gente en Argentina se muda del Río de la Plata, de Buenos Aires a la Patagonia. A mucha gente le pasa por la cabeza tener un lugar donde poder tener borregos, ovejas, pollitos y poderse ir al campo como a vivir más tranquilamente, porque las grandes ciudades viven más aceleradas que las pequeñas ciudades. La que quisiera destacar es la desaceleración disfuncional, que es una que me preocupa mayormente, que tiene que ver con las reacciones que tenemos frente a la aceleración y que sin darnos cuenta nos enferman. Es crónico en las universidades, previo a exámenes, tanto profesores como alumnos se empiezan a enfermar. Es una enfermedad crónica. Es algo que ocurre porque los niveles de estrés están muy altos. Me encantaría poder hacer mediciones y si esto era posible anteriormente. Desgraciadamente, pues hablamos de aceleración social ya demasiado tarde para poderlo medir en el tiempo. Valdrá la pena medirlo en adelante, por supuesto. Aquí se despliegan las que podemos denominar enfermedades por aceleración social y aquí me gustaría detenerme unos minutos. Están únicamente puestos en orden alfabético, no doy mayor importancia a unos sobre otros, aunque habría que distinguir cuáles son enfermedades y cuáles son síntomas de enfermedades. Asedia, por ejemplo, es una palabra que se utiliza para describir una pereza espiritual o una apatía por la vida, que se experimenta con mucha frecuencia y parece que en mayor medida en generaciones más jóvenes, estos días en los que uno amanece y no se quiere ni levantar, en la que uno cuestiona por qué se hacen las cosas, hay una apatía en general por la vida porque no tenemos todo lo que quisiéramos tener en la vida, no hemos logrado lo que nos habíamos trazado y esto nos da asedia. Y asedia es un síntoma que de no cuidarse podría derivar en una enfermedad que sería la depresión. La depresión es ya una enfermedad. Me gusta la metáfora de la liga, como en el alcoholismo, porque podemos estirar más o menos una liga, pero en el momento en que la liga se rompe, no hay marcha atrás. La liga no se puede reparar. Lo mismo ocurre con la salud mental. Angustia es otro síntoma, aflicción, congoja espiritual causada por alguna desgracia o algún peligro. Vivir angustiado pues no es sano y eso no nos permite alcanzar una buena vida, que es lo que estamos buscando. Una angustia prolongada también deriva en una enfermedad mental. Anomia sería otra manera de ver esta falta de adaptación social. Ocurre que gente foránea en Ciudad de México, dentro de la República Mexicana, vienen a Ciudad de México o a Monterrey y Guadalajara, que son ciudades muy grandes, para poder tener más acceso a actividades, más acceso a empleos y vivir
más aceleradamente, porque es algo que la juventud busca naturalmente, pero muchas personas no lo logran. En la experiencia que tengo universitaria, me consta que gente que viene de ciudades no tan pequeñas no puede con el ritmo de la Ciudad de México, porque Ciudad de México es muy, muy compleja. Esto produce anomia. ¿Qué suele hacer alguien? Pues mejor se regresa a su lugar de origen y a vivir el ritmo de vida que estaba acostumbrado a vivir. Es nuevamente un síntoma que puede derivar en una enfermedad. Ansiedad, creo que está bastante claro. Estado mental causado por inquietud, excitación, inseguridad. Vivimos con generaciones ansiosas dentro de la universidad. Se vive cada vez con más ansia. El ansia es un síntoma de aceleración. No así la depresión. Ya la depresión es una liga rota, es un trastorno del estado de ánimo, ya no es posible una recuperación. Aquí me gustaría citar a Herman Melville y Butterfly, el escribiente, como una novela extraordinaria para entender la depresión. Entre el profesorado es común el Information Fatigue Syndrome, que es un exceso de información, uno quiere estudiar todos los libros al mismo tiempo y eso no es sostenible. El cuerpo humano, la mente, necesita descanso, necesita reposo, necesita capacidad para pensar, necesita tiempo, pero luego las obligaciones nos orillan a estar todo el tiempo en los estudios y esto pues termina trastornando nuestra salud también. En tiempos del siglo XIX, estoy pensando en el filósofo Søren Kierkegaard, de quien se dice que murió melancólico. La melancolía era una enfermedad que creo que hoy se hablaría más bien de depresión. Ya la melancolía sería más bien ya un síntoma. El escritor Víctor Hugo, autor de Los Miserables, del Jorobado de Notre Dame, define melancolía como la felicidad de estar triste. Y esta definición, aunque es hermosa y me parece extraordinaria, en realidad denota algo que es terrible. ¿Cómo se puede estar feliz por estar triste? Neurastenia, esta neurosis con síntomas depresivos, tristeza, inestabilidad, es una enfermedad. Y esto es lo que puede provocar un exceso de aceleración y un abrazar la aceleración o la tecnología solo por abrazar la tecnología. A partir de 2019 se habla del síndrome de burnout ya como una enfermedad. Antes era solo un estado medio discapacitante, pero el trabajador quemado llega un momento en la vida en que por exceso de trabajo el trabajador revienta. Fisiológicamente ya no tiene capacidad de seguir laborando. A mí me sorprende que los números de burnout estén más altos en Suecia, donde se trabaja 6 horas, que en México, donde trabajamos 8. Esperemos que esto se mantenga así, pero el síndrome de burnout es un aspecto a atender y a observar cuando hablamos de aceleración tecnológica. Trastorno por déficit de atención. Cada vez se encuentra uno en la universidad con más alumnos diagnosticados, empastillados por déficit de atención. Demasiadas actividades y cosas que ver simultáneamente hacen que nuestra atención quede desvinculada, desvirtuada, desincronizada. Y por eso la pregunta del pretexto de este webinar, si la aceleración tecnológica es revolución o es más bien involución en términos comunicativos. Para ir cerrando un poquito esta charla, la desaceleración no es una respuesta al problema de aceleración tecnológica que vivimos o de aceleración social en general. Más bien, esta aceleración nos está llevando a una alienación en términos marxistas, a la que el autor que he estado trabajando, que es Hartmut Rosa, propone una posible respuesta en la resonancia. Si la aceleración es el problema, la solución no es desaceleración, es resonancia. Hay que encontrar la manera de relacionarnos nuevamente con lo que es natural a nosotros, con lo que es igual a nosotros, que es el mundo que nos rodea, el mundo natural, no el mundo artificial, el mundo institucional que hemos generado, que es el que realmente está metiéndonos en este
velociférico momento que vivimos de aceleratorio. Él propone una sociología de recuperar nuestra relación, no conexión con el mundo, para poder alcanzar una calidad de vida deseable y así tener una buena vida. Me gustaría cerrar con escenas de un movimiento que surgió en 1812, contrario a la revolución industrial. Así como veíamos al inicio a los futuristas abrazar la velocidad, decir que un auto rugiente es más bello que la victoria de Samotracia, aquí lo que vemos es a unos destructores de máquinas, destructores de máquinas de la industria textil. Se le llamó Ned Ludd a una figura que se volvió mito, que se volvió leyenda, como el destructor de máquinas. En realidad fue un movimiento completo. Entre 1812 y 1816 estuvieron estos destructores de máquinas que, bueno, en parte para mejorar su situación, pero en parte también porque se sentían, digamos, desplazados por la tecnología de aquel entonces. Es que destruyeron estas máquinas. El movimiento fue abruptamente suprimido. Tuvo un pequeño resurgimiento en 1816 y lo volvieron a reprimir. A mí me invita a pensar en un fenómeno actual. Este sería un fenómeno de ola en retención. Tras la revolución industrial hay una resistencia, los rompedores de máquinas. Hay otra revolución, que es la del futurismo. Actualmente vimos ChatGPT. Hay una resistencia, y esa fue la resistencia de Anonymous, allá por el año 2008, 2013, que fue también un movimiento que surgió con mucha fuerza, que empezó a cobrar, pues empezó a ocasionar estragos a algunas empresas, a algunas instituciones gubernamentales, particularmente en Estados Unidos. Tuvo un pequeño, volvió a salir a la luz con el atentado contra George Floyd en Estados Unidos en plena pandemia, y es un movimiento que nuevamente fue suprimido. Es resistencia contra lo que está ocasionando la aceleración. En fin, es un poquito lo que quería yo platicar el día de hoy con ustedes. Quizá nada más, no sé si se pueda ver, me parece que no. Me gusta la figura de un conejo blanco, como en Alicia en el País de las Maravillas, pero en estado zombie, para referirme a cómo es el ser humano del mundo moderno, que vive a toda velocidad, pero que está completamente aletargado, completamente cansado. Y aquí es donde tenemos que poner el énfasis en la crítica, en la atención pues a la tecnología. Que la aceleración tecnológica sea algo que de verdad nos beneficie y no algo que nos perjudique. Seamos críticos. Sí es también muy importante valorar lo que nos trae la tecnología, pero es muy importante también tener presente las consecuencias individuales y sociales de la misma. Con esto termino y muchísimas gracias por su atención. Pues muchas gracias, estimado Juan Carlos. Si puedes, si gustas, ya puedes dejar de compartir la pantalla. Pues nada, en lo que las personas que nos acompañan, tanto aquí en el Zoom como en las redes sociales, preparan sus preguntas o comentarios. Pues nada, ¿no? Me parece que has tocado, le decíamos al inicio de la charla, un gran tema, ¿sí? Un gran tema porque finalmente lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Pareciera ser que como somos usuarios de tecnología, ¿no? No dejamos de preocuparnos por los efectos, ¿no? De esos usos de la tecnología. Como estamos tan acostumbrados, tú lo decías al principio de la presentación, a los ritmos de vida acelerados, ¿no? Entonces pareciera ser que eso es lo natural, ¿no? Y de repente, en tus reflexiones decías, la desaceleración no necesariamente representa algún tipo de respuesta contra la aceleración. ¿Sí me explico?
porque de repente todos decimos en algún momento, bueno, me voy a dar un tiempo, ¿no? Me voy a dar un tiempo para bajarle un poco al ritmo de las actividades laborales, al ritmo de la vida, y sin embargo, aún en esos tiempos, ¿no? Que tendrían que ser de desaceleración, seguimos haciendo cosas, ¿no? Estamos tomando un café porque dices, salí de dar, no sé, 6 horas de clase y me voy a relajar. Y en esos 10 minutos o 15 minutos que te tomas, de todos modos sigues contestando correos, sigues contestando mensajes y sigues pensando en todo lo que se viene, ¿no? Entonces, invitamos a las personas que nos acompañan a compartir sus preguntas y reflexiones, a las personas que están aquí en el Zoom también. Y a mí me gustaría, Juan Carlos, antes de darle la palabra a Dania, que nos comentaras un poco una reflexión sobre en dónde podemos observar con mayor claridad los efectos de esta aceleración tecnológica y de esta aceleración social. Bien, gracias, Alejandro. A ver, creo que donde más claramente lo puede vivir cualquier persona, al menos cualquier persona que tenga actividades constantes, sea estudiante, sea profesor, tenga un trabajo, digo, porque cuando no se tiene otro tipo de problemática, que es por no conseguirlo. Pero es cuando detectamos que nos estamos enfermando, cuando sentimos que por estar yendo rápido de un lugar a otro, cuando sentimos angustia en el tránsito porque no vamos a llegar a la cita que teníamos a la hora que queríamos, cuando todo esto que no es lo importante, sino lo urgente, cuando es el traslado, cuando dejamos de estar aquí y ahora, esas enfermedades, esos trastornos, esas incomodidades que sentimos cotidianamente, esa enfermedad crónica, sea estomacal, sea respiratoria, creo que es el síntoma más claro que tenemos de aceleración. Aquí lo que valdría la pena preguntarnos cuando nos empieza a ocurrir esto es si podemos dejar un poco de lado la tecnología, hacer a un lado el celular, hacer a un lado la computadora, para poder ayudarle al cuerpo a recuperarse. El cuerpo humano es diferente en cada caso, aguantas más, aguantas menos. Yo pienso que nunca podría haber estudiado diseño gráfico, porque estar tanto tiempo en la computadora me parece agotadora, y porque un diseñador gráfico hace muchas actividades por unidad de tiempo. Claro, quizá yo no estoy tan adaptado a poder tener un tipo de empleo como ese. Lo estoy quizá para otros, ¿no? Porque puedo pasar muchas horas leyendo páginas en papel y no me va a ocurrir lo mismo, ¿no? En fin, creo que sería un poco mi respuesta cuando sentimos estos momentos de me estoy enfermando, creo que me va a dar algo, o estoy angustiado, hay que voltearnos a ver y decir si hay oportunidad de desacelerarme, dejando, al menos en el aspecto tecnológico, que es el que nos ocupa el día de hoy, de lado las tecnologías para podernos recuperar. Ok, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Dania. Ya tienes, dame un segundo, por favor. Ya puedes activar tu audio, Diana, y tu cámara. ¿O no? Ya. Por favor. Bueno, la cámara no, pero con el micrófono sí. Y primero que nada, hola y muchas gracias por la plática. Más que pregunta, o sea, sí es pregunta / comentario, pero justo que estuve hablando de las enfermedades, de la ansiedad, de todo eso, pero a mí lo encuentro bastante irónico porque justo estamos en una sociedad donde las enfermedades mentales ya son un poquito más normalizadas que antes. O sea, yo recuerdo que antes, digamos, en la época de mis papás, si tú te enterabas que iban a terapia, no, o sea, era algo impensable, ¿no? Y ahorita ya incluso hasta con tus amigos es como de, ay, claro, mi psicólogo, o incluso hasta ir al doctor, como que siento que este tipo de información ya está más normalizado. Entonces, mi pregunta es justo, ¿a qué se debe esta ironía que está más normalizado? Hay más psicólogos, hay como una mejor salud mental y aún así las enfermedades están a la orden del día. Entonces, justo esa es mi pregunta.
Bien, que además es una muy buena pregunta, cuya respuesta completa no te la voy a poder dar, pero que sí creo que podemos tratar de ordenar algunas ideas para ver cómo lo podemos estudiar. Porque, a ver, sí ya se acepta más que haya trastornos y ser aceptados y poderlos trabajar. Ahora, hay dos formas de trabajar en esto. Por un lado está la terapia y por otro lado está la medicación. Específicamente en el trastorno por déficit de atención, creo que es un poquito más claro porque tiene un poco más de tiempo. Aquí la gran pregunta es, ¿quién determinó y por qué? ¿Y en qué límite? ¿Qué es déficit de atención y qué es hiperactividad? Porque pareciera que el incremento por trastorno en déficit de atención incrementó exponencialmente. Aquí lo que habría que preguntar es si la aceleración social es causa o consecuencia de ello. ¿Y cuáles son los estándares y si estos estándares han cambiado con el tiempo? Sí, resulta irónico porque también hay más empastillados. Aquí quisiera hacer alusión a un libro, lo acabo de terminar de leer. Davis se apellida, el autor se llama Sedados, que habla precisamente de cómo cómo ha aumentado el volumen de personas con trastornos de salud mental en general en Reino Unido y cómo va ligado esto con la industria farmacéutica. Cómo la misma industria farmacéutica es la que patrocina a la gente que diagnostica y cómo pues, es un negocio brutal el estar empastillando a la gente para poder estar, en este sentido, como dice el autor, sedados. A mí me parece, mi respuesta inmediata sería, creo que la aceleración social es la que ha provocado que haya mayor índice de síntomas de enfermedades mentales y el mal diagnóstico y el mal tratamiento y la misma sistematicidad social, en lugar de ayudar a remediar el problema, lo que ha hecho es incrementarlo. En muchos casos, no de manera irónica, sino más bien de manera malvada, y en otros casos, pues porque ya la gente está empezando a reventar porque no podemos vivir a este ritmo. No sé si más o menos respondo la pregunta, pero creo que por aquí van las indagaciones. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Dania, por tu pregunta. Le vamos a dar el micrófono y cámara a Sandra Anchondo. Dame un segundo, por favor. Listo, Sandra. Muchas gracias. Hola, hola, gracias. Gracias, Alex. Coincido contigo. Siempre es un placer escuchar a Juan Carlos. Yo aprendo siempre muchísimo de él y es muy claro. Entonces, pues nos dejó preocupados, ¿no? Por la claridad de su exposición. Estamos en terrible situación, en problemas de todo tipo. A mí me preocupa mucho las siguientes generaciones porque la aceleración sigue aumentando. Ya vemos los niños con TDA, los niños medicados, por supuesto, pero también vemos a los niños que cada vez tienen que aprender más cosas en menos tiempo, que tienen ansiedad, angustia en los exámenes, pero que ya a los 3 años tienen que hablar inglés y chino mandarín, ¿no? Entonces, la verdad, me preocupa mucho y por eso me gustaría preguntarte, Juan Carlos, sobre las esperanzas, ¿no? La respuesta que tú dabas, una que yo sé que podrías explicarnos ahora mejor, que es la resonancia de tu amigo Rosa, y las que se te ocurran para dejarnos con algo, pues Para algo no de luz. acabar tan negativo, sí. Exacto. Hago el mejor esfuerzo que Viernes, puedo, Juan pero Carlos. es mi pesimismo natural. A ver, obviamente resonancia es una respuesta interesante pero compleja. Y no solo resonancia, también la última obra de Rosa sobre la indisponibilidad del mundo. El problema radica en cómo vamos a alcanzar esa resonancia, porque yo puedo, y lo mencionaba de alguna manera el doctor Novello, irme de vacaciones y de esta manera ralentizar un poco mi existencia y lo puedo lograr, aunque sea paliativamente. No indagué mucho la desaceleración voluntaria, pero hacer actividades no industrializadas,
como pueden ser una buena conversación en un café con un colega para hablar de lo que sea, incluso de temas que no sean de trabajo, porque eso es más divertido y más relajante, la bronca es que vamos a regresar a la vorágine. Se puede alcanzar la resonancia y creo que la verdadera alarma se va a encender cuando mi equipo gane y no me entusiasme. Cuando pueda haber auroras boreales y estas no me sean significativas. Cuando no pueda dormir, ya realmente no haya esta capacidad de dormir porque vivo angustiado. Creo que es ahí donde hay que encender las alarmas. Y más bien al revés, buscar esos espacios donde las relaciones con otras personas, donde los abrazos, los contactos nos permitan sentirnos vivos, sentirnos importantes y compartir la vida con los otros. Es en esos momentos donde la vida es más bonita, donde la vida es más agradable y donde vamos a encontrar los momentos existenciales que son los que vamos a recordar y los que le vamos a estar compartiendo a nuestros nietos y con los que nos van a recordar a nosotros también, no por el trabajo que hicimos, sino por lo que ayudamos y motivamos a los demás a lograr. Esa sería un poquito breve, pero mi respuesta, Sandra. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Sandra, por la pregunta. ¿Tienes el micrófono, Gilberto? Un minutito, creo que ya me escucho, sí. Yo más que nada creo que se va mi pregunta muy de la mano por la de Sandra, pero estoy leyendo este libro de Oppenheimer sobre cómo salir del pozo, el cual hace mención de dejar esta norma atrás que tienen los países de ver su propio avance a través del Producto Interno Bruto y más bien a través de pues, la felicidad que existe dentro de este país. Eh, Ahora, dentro del libro plantea, que no lo acabo de leer, plantea diferentes dinámicas sobre por qué en ciertos países que todavía estamos en vías de desarrollo se ha presentado esta mayor escala de infelicidad y a la vez, cómo es que algunos otros ya están cayendo en el mismo vacío a pesar de tener las herramientas como para evitarlo. Creo que hace mucho énfasis en justo lo que hemos hablado a lo largo de la exposición, de cómo es que tenemos esta categoría de que el éxito simboliza la felicidad y simplemente se ha mostrado como pues, mucha recesión a través de esto, ¿no? Mi pregunta más que nada de, ¿coincidirían en esta como opinión que existe donde ya no solo se debe de ver cómo avanza un país en torno a sus vías económicas, sino más bien en torno a la felicidad y al bienestar que tiene la gente dentro del país y además como estas oportunidades de encontrar algo más trascendente y dejar como como no sé cómo decirlo, como un break a la desaceleración que constantemente vivimos? Bien, Gil, gracias por tu pregunta. No he leído la obra de Oppenheimer, pero sí tengo una respuesta. Bueno, como sabes, me considero más bien apolítico, no quiero expresarme en ese sentido, pero lo que hace el presidente de México hoy es muy interesante en términos de comunicación, porque él precisamente habla de bienestar y habla de felicidad. El problema con estas palabras es que lo que a ti te hace feliz y lo que a mí me hace feliz puede ser diferente. Lo que a ti te causa bienestar y lo que a mí me causa bienestar puede ser diferente. Entonces, hacer una medición con palabras que resultan indeterminadas como esta puede llegar a ser un poco peligroso porque suenan muy bien. Voy a remitirme al gobierno anterior. Y es que hay una palabra que es cuando nosotros ocultamos por medio de palabras otra realidad. Olvidé ahorita, es un eufemismo. Hay que tener cuidado con los eufemismos. El gobierno de Peña Nieto cambió una palabra importante que era pobreza. Hizo una campaña contra el hambre. Porque hambre nos da a todos, pero pobres no somos todos. Y utilizar eufemismos
puede ser peligroso. Suena muy bien. De hecho, creo que tienen razón. Habría que velar más por el bienestar que por ver cuánto dinero tienes en tu cuenta. Pero ¿cómo medimos el bienestar para cada persona? ¿Cómo medimos la felicidad para cada persona? Porque a mí me va a hacer feliz ver otra vez campeón al Cruz Azul, pero para otros no va a ser felicidad lo mismo. Perdón, yo sé que el ejemplo es muy burdo, pero es un poquito la situación que debemos cuidar. Claro que hay muchas aristas y todo el tema de aceleración de tecnología es complejísimo y cuando esto lo aterrizamos a cuestiones políticas se vuelve todavía más complejo. Quizá nada más es tener cuidado con los eufemismos para no caer pues en estos diálogos que pues son bonitos en el discurso, pero que tienen pocas mediciones. El problema de la sociología, específicamente, que no tiene la filosofía, es que la filosofía expone y la sociología mide. Y medir este tipo de situaciones es complejo y es complicado. Ese sería un poquito mi comentario, Gil. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Gilberto. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta para nuestro invitado? Si no, por lo pronto voy a leer un saludo que tienes de Mario Hidalgo en Facebook. Te manda muchos saludos. Gracias. Y bueno. Aquí hay una pregunta que tiene Cons Calle, que Ajá. habla de cómo educar un poco en la resonancia. Ok. Sí, cómo podemos educar y aprender para la resonancia. Ok. A ver, esto podría llevarme a otro webinar completito. Pero sé breve. Pero bueno, para tratar de responderle esta pregunta, Cons, es muy complicado porque parece ser, y dame chance de poderlo explicar en alguna clase porque probablemente tenga oportunidad de hacerlo, es que mientras más busquemos la resonancia, menos la vamos a buscar. Y voy a darte un ejemplo. Cuando no podemos dormir en la noche, tenemos este insomnio, no sabemos ni por qué, o sí sabemos por qué no podemos dormir. Yo encuentro resonancia con el sueño cuando mi sueño es plácido, cuando cuando duermo bien, cuando descanso. Pero hay noches en las que no puedes descansar y mientras más quieres dormirte, menos puedes dormirte. Y puedes pasar las horas tratando de dormir. Y bueno, lo que nos suelen decir, lo que suele ocurrir es que cuando dejamos de pensar en que tenemos que concentrarnos para dormir, es cuando nos quedamos dormidos. El problema es que ocurre eso con casi todo. Cuando buscamos esa resonancia, la resonancia no llega. Cuanto más la buscamos, la resonancia no la alcanzamos. Y parece ser que cuando dejamos que las cosas solo sucedan, es cuando esto parece magia, es como milagroso, es religioso, es cuando nosotros alcanzamos esos estados. Esos estados no se pueden forzar y eso es bueno. Con eso respondo un poquito la pregunta. ¿Cómo educar en la resonancia? Hay que ser muy pacientes y hay que dejar que las cosas pasen. Yo sé que suena mala respuesta, pero creo que es buena y es extraordinaria. Ok, Juan Carlos, muchas gracias. Le pasamos el micrófono a Jorge Padilla. Jorge, a ver si ya puedes activarlo. Listo. Listo, ahí creo que ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, realmente mi pregunta rápida es si la aceleración social tendrá algún límite, ¿no? Digo, obviamente vienen respuestas rápidas, que siempre va a haber más y más y más y más, pero bueno, entiendo que nosotros podemos poner límites, pero hablando ya de toda esta aceleración tecnológica, sí es creo que una opinión más que nada, ¿tendrá algún tope y tendrá algún desaceleración obligatoria o no? ¿Siempre va a haber para más? ¿O si va a haber algún límite en algún momento? Vaya, como pura opinión. Bien, Gracias. es una pregunta interesante. Me gustaría decir que sí, pero creo que no. Y creo que no porque se volvió sistémico. Nosotros como seres humanos resistimos y reventamos, nos enfermamos, nos recuperamos y regresamos. A menos de que esto nos termine ya matando, que hay una teoría psicológica que lo va a decir, que sería la de el drenaje conductual. A menos de que eso pase, pues nos vamos a recuperar y va a continuar, y nos vamos a recuperar y va a continuar hasta que nos muramos, ¿no?
Aquí el problema es, muchas de las empresas tecnológicas, estoy pensando en Google, estoy pensando en Facebook, estoy pensando en todo lo que ha generado Elon Musk, rebasan a sus creadores. Ya no puede controlar Zuckerberg a Facebook, Instagram y demás, como ya tampoco puede controlar Elon Musk todo lo que ocurre con lo que hace. Y eso que antes era individual, que parecía que hay un cerebro atrás de todo, en realidad ya se volvió lo social. Por eso decimos, y es uno de los aspectos a resaltar, que se vuelve sistémico. En teoría de sistemas es eso, ya avanza, 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 avanza. Y se puede morir Zuckerberg, y se puede morir Elon Musk, y se pueden morir Brin si Sergey Brin y Larry Page, y Google va a seguir, y Facebook va a seguir, y entonces no hay manera de frenarlo. Alguien va a ocupar ese lugar. ¿A dónde va a llevar esto? Bueno, el mismo Hartmut Rosa lo decía al principio, ya por 2010, 2013, pues hay que dejar a ver qué pasa. No es una respuesta bonita, por eso van a surgir otras ideas después. Otra posibilidad es que nosotros nos salgamos de la aceleración social, pero eso es prácticamente imposible, a menos de que nos vayamos como ermitaños. Pero creo que es eso, ya se volvió institucional y la única manera de frenarlo es pues, dándole la vuelta con la actuación de la gente respecto a estos fenómenos. Muchas Sé que no es gracias. una respuesta cómoda, pero es esa. Muchas gracias, Jorge, por tu pregunta, tu participación. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta más, si no, damos cierre a esta sesión. No sin antes agradecer una vez más a Juan Carlos por su valiosa participación, por compartir sus reflexiones con nuestra audiencia esta mañana. Y pues nada, antes que nada, vamos a hacerte entrega de un reconocimiento por el momento virtual. Espero en un par de días hacerlo de manera formal, ¿no? De manera presencial. ¿Ok? Y pues, a nombre de nuestro director de la Facultad de Comunicación, el maestro Josu Garritz Alcalá, y a nombre del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, coordinador de posgrados de comunicación de la Facultad de Comunicación, y a nombre propio de un servidor, Alejandro López Novelo, es un gusto emitir el siguiente reconocimiento. La Facultad de Comunicación otorga el presente reconocimiento a Juan Carlos Padilla Monroy por su valiosa participación como ponente del webinar Aceleración Tecnológica, Revolución o Involución de la Comunicación. Se expide en Huixquilucan, Estado de México, el 29 de septiembre de 2023. Juan Carlos, pues una vez más, muchas gracias por tu participación, muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros, y a nuestra audiencia los invitamos a que nos acompañen el próximo viernes en ese seminario permanente, en el que tendremos la participación del doctor Arturo Mota Rodríguez, que nos hablará de los márgenes de una ética de la comunicación en la era digital. Los esperamos en el mismo horario, misma plataforma de Zoom, misma plataforma de Facebook, y para nosotros será un placer contar con su participación. Y pues no me queda más que desearles un buen viernes, buen fin de semana, y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias a todos, y otra vez, querido Juan Carlos, gracias por tu participación. Gracias a ustedes y gracias a los que acudieron tanto en Facebook como presencial, virtual. Gracias. Gracias.